echar cuentagotas lo comenté esta mañana. De echar cuentagotas de esto. Y esto mismo lo tengo aquí. En el 78. Y yo dejo ideas y luego va surgiendo gente que lo va haciendo. Y aquí lo tienes, mirad. Por ejemplo, menta caballo. Estoy hablando de la menta caballo en clase, en el trasto, menta caballo, menta empirita, hierbabuena. Alculatura de menta caballo. Poner en un frasco 200 gramos de alcohol etílico de 96 grados. Agregar 160-160 gramos de la planta fresca. Después cerrar el frasco y dejar macerar durante 10 días. Después filtrar una botella. Queda lista para su uso. Emplear y dar sabor, aroma a los guisos, asados, mejor de carne, pescado, sales. Esto es para gastronomía, pero bueno, un golpe de menta. ¿Tenemos vasos medidores? Tenemos el ginger. No, ya está. Lo hago con este y lo voy pasando. Como tal, como medido, no, pero si te puedo hacer referencias. Aquí tienes un decilitro, 1,20 hasta arriba del todo. Y el ginger tienes ahí medido, también si quieres. Ese tiene Con esto medidas también, Y medidas tenemos en la cocina, las medidoras tenemos. ¿Quieres que te traiga? ¿No? Bueno, voy a ir haciendo lo que es la esferificación, ¿vale? Estos son los kits, formato profesional y las carretas, ¿vale? Vamos a utilizar, para hacer las esferificaciones se utilizan dos. Y yo aquí, pobre. Se utilizan dos productos. Esto te traeré también, Amador, para que lo tengáis, ¿vale? Os traeré esto para que lo... Para que hagamos, sí, para que hagamos. Estamos en coctelería. Es conveniente que lo... Para que no está Héctor, que es el que le gusta esto, y se ha quedado Héctor. ¿Dónde está Héctor? Ni idea. Será cámara. Para hacer esferificaciones necesitamos dos aditivos. Alginato de sodio y lactato de calcio. Casi siempre vamos a utilizar estos dos. Hay técnicas en las que utilizan también aceite de oliva natural. Yo os voy a enseñar con esto, ¿vale? En esta receta, para hacer siropes, vamos a hacer caviar de 3 siropes diferentes. Vamos a utilizar 300 mililitros de agua, 2 sobres de alginato de sodio y lo vamos a batir. Lo vamos a batir con una batidora y veréis que queda un agua como si fuera agua de cola de papel, de empapelar. Y esto va a ser... Eso es el alginato. Este es el alginato. Esto lo vamos a mezclar, le vamos a dar un toque de calor. ¿Para qué? Para que mezcle bien con los siropes que tienen azúcar, ¿vale? Lo primero que utilizamos... ¿Has hecho fotos? Mucho vídeo, os lo pasaré. Vale. De un trozo, porque no ha grabado todo. A ver si me estoy inmediatamente mezclándolo. Con la batidora, Mejor. Bueno, ya veis, queda como... como papel de nola. ¿Qué vamos a hacer esto? Calentarlo, casi llevarlo a punto de ebullición. Como no tenemos cocina aquí, pero en un bar lo vamos a hacer, lo vamos a utilizar el vaporizador, ¿vale? Dice palanca abajo, Chema, eso. Ten cuidado que te sale mucho agua. Saco primero todo el agua. Siempre que se hace café y se calienta leche, hay que limpiar en el café, ¿eh? A veces que iréis, que veréis aquí, yo soy incapaz de tomar un café en un bar que vea todo esto lleno de mugre. Siempre bien limpio. Y yo donde entro y escucho que está matando al cerdo, tampoco entro. Eso es. Porque estoy tomando la leche. Bueno, vale. Entonces, ahora vamos a utilizar con esto, vamos a echar la misma parte del agua preparada que de sirope. Para eso cogeremos un jigger. El jigger lo tenemos aquí. Y vamos a necesitar unos vasos. Jiggers bajos. Espera, que he visto aquí antes. ¿Estos? Sí, perfecto. 3 de esos. Echaremos
50 centilitros a 1. Ahora, con el agitato que vas a hacer, el que no te ha entendido, has mezclado con su agua correspondiente según marca el... Como voy a hacer cápsulas de 3 siropes diferentes, Ah, vas a hacer... 3 siropes de 3 colores vamos a echar en cada copa. Vale, ok. En vez de hacer solo de uno, vamos a hacer de 3. Vale, ok. Es que el jigger es una herramienta también casi indispensable, ¿eh? Bueno, hay que ver todavía a la gente utilizarlo más en los bares para que lo podamos utilizar para Eso ellos. es. Porque si no, los chavales no aprenden tampoco a coger las medidas, ¿eh? Es que si no... Este sábado en la barra premium hemos utilizado el jigger. Sí, que no hay En ningún una problema. boda. Vale, de entrada es impactante porque es No lo han difícil visto. hacerlo en un bar. Nosotros llevamos ya 2 años haciéndolo y lógicamente tiene una preparación y tienes que hablar con el cliente y explicarle el por qué utilizamos esto y por qué no, ¿vale? Pero hacerlo ya en un evento, una boda, 100 tíos, que échame más, no te preocupes, pruébalo. ¿Cuántos GGs lleváis? ¿Cuántos GGs lleváis? Igual tengo 8 en el bar o 10. Vale. ¿Habéis visto? Y es como la cuchara mezcladora. 100 centilitros en cada vaso. Y yo de ahí bebo también un poco y... Ahora haremos lo mismo. Me estás entendiendo dónde quiero llegar, ¿no? Si la cuchara la metemos en el hielo, los GGs, miedo me da que los utilicen muchos barmans, no tú. Por eso es una pregunta un poco sui generis, ¿no? It's mine. Sirope de curacao azul. Echaremos, como hay 100 centilitros, pues echaremos otros 100 de sirope. Es de 50, ¿no? Sí. Eso es. ¿Y si me lo vas a dejar aquí? Es mío. Ah, entonces está diciendo David que sí. David, ¿qué te resuelve un poco A ver, luego yo vengo aquí, David, ¿de dónde has comprado? ¿Dónde has hecho? Tarjeta. No es digo el tuyo, David, solo Marías. Este lo vamos a hacer de sirope de violeta. Escúchame, la copa que David no tiene un decilitro justo, ¿eh? Por si no quieres andar con el GG todo el rato. No, vamos así. 50 y 50, bien. La misma cantidad de sirope que de agua caliente para que mezcle bien ahora, como está haciendo David. Ahí lo está mezclando bien. Y aquí echaremos lo mismo del sirope de manzana verde que he traído. Manzana verde ácida. Qué rico. Ese sirope es espectacular. Me encanta la manzana verde, ¿vale? Sí, nos hemos inventado un gin tonic para unas jornadas ahí. para chicas? Esto le va muy bien a María. Y le ponemos nada, un toque a un gin tonic que va con una ginebra, le ponemos una menta, tal, y es espectacular, pero espectacular, ¿eh? Bueno, ya habéis visto. Qué poco tiempo, ya tenemos preparados las tres bases. Déjame ese. Sí, a este. Probar. Mi coctelera, tío. Aquí ahora he puesto también. Mine. Que es japonesa, yo no lo ha venido de Japón. Uy, ¿qué hielo te has traído? ¿Está más o menos ala? Hay mucho hielo malo aquí dentro, ¿eh? Están al lado, pero ¿qué diferente suena? Que venga de Japón a venga de China. Si había 5 hielos de la cámara pequeña, pues estábamos bien. Vale, pues ahora chicos, No había nada. tenemos preparado lo que es la base y ahora lo que vamos a hacer es el baño. Hemos utilizado el alginato de sodio y ahora utilizaremos el lactato de calcio. Para el lactato de calcio, para un sobre de estos, necesitamos 1 litro de agua. 1 litro de agua. Dame un vaso, David, una copa. Montel. Bueno, me da igual. Bien. Qué bueno. Está buena. Demasiada ginebra. Me he hecho un gillet a ver cómo quedaba. Y bueno, no está malo, pero está un poquito igual de manzana. Mételo en el sirope. Y está un poco potente, ¿eh? Es muy potente este sirope. Está muy rico de sabor, ¿eh? Un chile de manzana verde. Está muy rico, pero prestar un poco de potencia porque es muy dulce el sirope. Ahora, como niño aquí sobreba porque sería extra dulce. Está muy rico, pero un chile de manzana verde. Qué rico está, qué color más bonito tiene.
Espera, no lo tires. Ya viste, no lo voy a tirar. No lo tires. Vamos a... Se lo iba a dar Como para es que muy pase. fuerte, Se lo iba a dar para que pase. Está muy rico, Como es muy fuerte, y David no ha visto esta máquina. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5. La copa entera. Vemos así. Hombre, eso queda guapo. Le ponemos esto. Hombre, se apunta. Pomelo. Esta. Ahora. Oye, ingeniero. Tiene hielo entero. Y te lo va dejando más espeso. Va. No, para. Como un hielo todavía queda. Y si quieres un poco más bonito te lo deja como si fuese, y si le metes 2 hielos más te lo deja como una bola de nieve, a que tú le echas sirope por encima como hacen los cubanos con los siropes que dan hielo para ahí, te echan un sirope y a chupar. Y luego las pajitas pues uno así y el otro así. Y así beben los profesionales. Está malísimo, pero bueno. Está bueno. A pesar de 5 hielos, Qué rico. tienes Para la sentimiento. Habría que buscar el formato, Pásalo. No le echa a nadie. Es una pizza, sabe súper dulce O eso. sea que después de haber hecho el alginato, preparas, Preparo el baño del lactato de calcio. que es Lactato de calcio. 1 litro de agua por un sobre, que es como hacíamos lo nosotros remuevo antes con la y bebida. lo sí. dejo reposar 2-3 minutos, ya está. Luego cómo hacer las gotas, porque yo me volvía loca, porque hay un aparato para hacer gotas y bueno, me He traído- llevaba 20 años para hacerlo. He traído un biberón, está bien, porque un biberón lo metes y echas las gotitas y ya lo tienes preparado Va para... cayendo. Y las más gordas, eso es para hacer perla caviar, No voy ¿no? a hacer perla, no voy a hacer... Si queréis hacer gorda, hacemos una con algún tapón. Pero bueno, Vale, no, en vale, principio vamos no, a hacer sin perla más. para trabajar, Vale, vale. ¿vale? Porque luego David tiene que explicar también todo el tema y vamos a hacer Bueno. esto preparado. Está bueno, ¿verdad? Y no tiene nada. Sí, sigue. Bueno, ya he visto los 2 productos que ha sacado, ginebra y el sirope de manzana, y así es un gilet de manzana. Ve, aquí puede tirar cómo va a hacer las perlas, el caviar o las bolitas, ¿vale? Que se puede hacer, ha hecho 3 sabores, podemos hacer miles de sabores. Vamos a utilizar un colador porque es conveniente que cuando una vez que metemos... Aquí se empieza, cuando metemos las cosas con alginato en el lactato de calcio, empieza el proceso de esferificación. Si lo dejamos mucho rato, lo que queremos es que nos quede una cosa que por fuera haga una piel del mismo producto, pero que por dentro esté líquida, que nos explote en la boca. Si lo dejamos mucho rato, cada vez va a solidificar, va a perder sabor y se va a quedar como una gominola mala. Entonces, pues bueno, cogeríamos con la pipeta y con mucho cuidado echaríamos de gotita en gotita. Ponemos el colador debajo. Estoy viendo que... Se puede hacer más gordas las bolitas, también, depende del bote, ¿Vas a utilizar más veces estas? Sí. Déjalo, me meto por Pues sí que vais a ganar mucho. Llevando ustedes botellas, vais a fastidiar la clase. Las esferificaciones, si las mueves cuando se está haciendo, quedan más redondas. Pues bueno, ¿Pero no se te pegan? para cortar el proceso de esferificación, tenemos un balde al lado con agua limpia. Y lo que hará el agua limpia es cortar el proceso de esferificación. Lo sacaremos de ahí, para eso tenemos el colador, y lo meteremos en agua, ahí corta el proceso. ¿Cuánto tiempo tiene que ser? Ya está. Ya está. Está. Si te descuidas están las forenses y todo. Sí. Vamos a Hay que hacer. buscar, Yo de 5 segundos solo así. Lo pasamos en agua, corta el proceso. Luego vosotros queráis que podéis hacer una textura de comer, que sea más blanda, que sea más dura. No es terrible que mastiquéis. Ya lo bonito de esto es que comas y se te rompa en la boca. Ya. Pero que seguimos, pues El platillo de cafetera, lo que queráis.